Cuidado. Esta historia se basa en hechos que no deberían haber sido grabados. Si decides continuar, no te garantizo que vuelvas a dormir tranquilo. Lo que estás a punto de escuchar fue capturado por una cámara doméstica a las 3 de la mañana. Y no, ella ya no era la misma. Mi madre siempre fue una mujer práctica, sensata. De esas personas que no se dejan llevar por supersticiones, ni creen en nada más allá de lo tangible. Cuando murió mi abuela, ella heredó una pequeña casa de campo en una zona rural al norte de Galicia, aislada, sin cobertura móvil estable y con una única carretera que se perdía en medio del bosque. Aquella casa había estado abandonada durante años, pero ella insistió en pasar allí unos días de desconexión. Yo no tenía intención de acompañarla, pero después de ver cómo el estrés la estaba devorando tras semanas de trabajo, pensé que quizá unos días juntos en ese lugar remoto no nos vendrían mal. Llegamos una tarde gris, de esas en las que el cielo parece que te cae encima. Todo era humedad, silencio y una sensación extraña. La casa estaba en pie, sí, pero tenía esa especie de energía estancada, como si el aire mismo llevara años sin moverse. Cuando empujamos la puerta principal, un crujido seco nos recibió, seguido por un olor a madera mojada y encierro. La casa era más pequeña de lo que recordaba. Un salón conectado con una cocina, 2 habitaciones y un baño. Todo con mobiliario antiguo, nada eléctrico más allá de una nevera vieja y una radio portátil. Pasamos el resto del día limpiando, desempolvando colchones y buscando velas por si fallaba la luz. Ya por la noche encendimos la chimenea. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi a mi madre sonreír sin reservas. «No está tan mal, ¿verdad?», me dijo, sirviéndome una taza de té caliente. «Aquí se respira algo distinto, como si el tiempo no pasara igual». La miré. Estaba cansada, sí, pero parecía en paz. En su rostro no quedaban restos de las preocupaciones que arrastraba en la ciudad. Y por un momento creí que ese viaje había sido una buena idea. Me fui a dormir temprano. Ella se quedó leyendo en el salón. Sobre la mesa dejé una cámara de vigilancia pequeña que suelo usar para grabar a mi gato cuando estoy fuera. No sé por qué lo hice, tal vez por costumbre, tal vez porque en el fondo aquella casa me ponía nervioso. A las 3 de la mañana me despertó un golpe sordo. No fue fuerte, pero lo suficiente para sacarme del sueño. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando. Solo silencio. No era raro escuchar ruidos en una casa de madera, pero aquel sonido no encajaba con los crujidos habituales. Me levanté, salí de la habitación y caminé hacia el pasillo. Todo estaba en penumbra. Desde la puerta del salón vi que la chimenea seguía encendida. Mi madre no estaba en el sofá, tampoco en la cocina. Revisé el baño. Nada. Al volver al salón, noté que la puerta del porche estaba entreabierta. La cerré. Estaba seguro de que antes estaba cerrada. Volví a mi cuarto algo inquieto, aunque intenté no pensar demasiado. Me convencí de que ella habría salido a fumar y olvidado cerrarla. Por la mañana me despertó el sonido de la radio. Mi madre estaba preparando el desayuno, como si nada. Le pregunté si se había levantado a las 3. Me miró confusa. ¿Yo? No. Dormí como una piedra. ¿Por qué? Le conté lo de la puerta. Me dijo que no recordaba haberla tocado y que seguramente yo había soñado, pero algo en su mirada, algo no cuadraba. Al mediodía salimos a caminar por el bosque. Mi madre parecía enérgica, incluso más alegre que de costumbre, pero había un detalle que me martillaba la cabeza. No parpadeaba. Sé que suena extraño,
pero durante toda la caminata estuve observándola y no la vi parpadear ni una sola vez. Esa noche revisé las grabaciones de la cámara que había dejado en el salón. Me sentí estúpido haciéndolo, pero una parte de mí necesitaba comprobar que todo estaba bien. La cinta mostraba a mi madre leyendo, bebiendo té y encendiendo la chimenea, hasta que de repente, a las 2:59:47, ella gira la cabeza hacia la cámara. Lentamente. Se queda así, con la vista clavada en el lente, sin moverse, sin expresión, por más de 30 segundos. Luego se levanta, sale del plano caminando hacia la puerta, y ahí es cuando escucho ese pequeño golpe. El mismo que me despertó. La imagen queda fija en la chimenea por unos segundos. A las 3:33 vuelve a entrar en cuadro. Pero algo es distinto. No puedo explicarlo bien. Sus movimientos eran demasiado suaves, como si cada paso estuviera coreografiado. Se sienta en el sofá, mira a la cámara otra vez, y entonces sonríe. Una sonrisa lenta, milimétrica, que no recuerdo haberle visto nunca. Y luego... nada. Se queda inmóvil durante más de una hora, sin parpadear, sin moverse, solo mirando al frente. Apagué la grabación con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando volví al salón, ella estaba cocinando. Me miró por encima del hombro y sonrió. ¿Has dormido bien? Asentí. Mentí. Esa noche dormí con la puerta cerrada con seguro. Lo que vas a escuchar a continuación ocurrió la noche siguiente, y aunque yo no creía en nada sobrenatural, después de esa grabación dejé de confiar en lo que veía, o en quién veía. Pasé todo el día observándola, mi madre, o la mujer que decía serlo. Durante el desayuno noté que usaba su mano izquierda en lugar de la derecha, aunque toda la vida fue diestra. No parecía darse cuenta. Partía el pan con una precisión extraña, como si llevara años haciéndolo así. Me quedé callado. A cada gesto, mi mente trataba de convencerse de que era el cansancio, el aislamiento, cualquier cosa, pero cada vez que me miraba, algo dentro de mí se tensaba. Sus ojos eran los mismos, marrones, redondos, pero vacíos, como si alguien los estuviera usando por dentro. ¿Dormiste bien?, me preguntó, mientras barría el suelo con una escoba que rechinaba contra las losas. Anoche no escuché nada. Mentí otra vez. Le dije que sí, que dormí sin problemas. Pero no era cierto. Pasé la mitad de la noche despierto, esperando, escuchando. A las 2:45, el silencio se hizo espeso. Y aunque no pasó nada concreto, algo me dijo que no debía abrir la puerta. Esa tarde salí al coche fingiendo que necesitaba buscar señal para revisar el correo. En realidad, fui al maletero a por otra cámara, una que graba en visión nocturna. Sabía que lo que estaba haciendo era invasivo, pero algo me empujaba a hacerlo, no para espiarla, sino para protegerme. Quería pruebas, quería saber si yo estaba perdiendo la cabeza o si realmente había algo más. Instalé la cámara en una de las vigas del salón, bien camuflada. Grabación activada automáticamente al detectar movimiento. Memoria suficiente para toda la noche. Esa noche cenamos sopa caliente. Ella no dejaba de hablar. Comentaba cosas triviales, como si quisiera distraerme. Pero en un momento dado, dijo algo que me heló la sangre. ¿Recuerdas cuando eras pequeño
y te escondiste en el armario del desván porque pensabas que algo te seguía? Asentí lentamente. Sí, tenía unos 6 años. Tú no estabas esa noche. Fue la abuela la que me encontró. Ella sonrió. Una sonrisa tensa, demasiado calculada. Number, yo estaba. Fui yo quien te sacó. Y me dijiste al oído que eso te había seguido desde el espejo. Me quedé en blanco. Jamás le conté eso a nadie. Solo lo escribí en un cuaderno que enterré en casa de mi abuela cuando tenía 7 años. No lo recordaba, murmuré. Ella ladeó la cabeza sin dejar de sonreír. Claro que sí lo recuerdas. Después de eso, no volvió a hablar en toda la cena. Solo masticaba despacio, con los ojos fijos en el mantel. Me encerré en la habitación, cerré con llave, coloqué una silla bajo el pomo. Me senté en la cama, en silencio. Eran las 2:12 cuando miré por última vez el reloj. A las 2:59 me despertó la cámara. Un leve pitido. La app del móvil mostró que había empezado a grabar. Abrí el archivo. La pantalla estaba en verde, típica visión nocturna. El salón parecía tranquilo. La chimenea encendida. Ella dormía en el sofá, tapada con una manta. Entonces, a las 3:002, algo cambió. Sus ojos se abrieron de golpe. No fue un parpadeo, fue como si se activara. Se sentó lentamente. La manta resbaló hasta el suelo. No hizo ningún sonido. Solo se quedó sentada, inmóvil. En ese momento, la cámara captó una especie de zumbido. Bajito, como una interferencia. Y en el fondo, un susurro. Una voz grave, apenas audible. Rebobiné. Puse auriculares. Aumenté el volumen. Detrás. No entendí más, pero ahí estaba. Ella se levantó del sofá. Avanzó hacia la estantería. Miró fijamente un marco con una foto mía de niño. Lo tomó. Lo colocó boca abajo. Luego giró lentamente hacia la cámara. Se quedó mirándola, sin moverse, sin pestañear. Entonces sonrió. No era una sonrisa humana, no había emoción, solo una curva lenta, tensa, forzada, como si no supiera cómo funcionaban los músculos de la cara. En ese momento, algo en la grabación hizo clic. La imagen parpadeó. Se congeló por 2 segundos, y al volver, ella ya no estaba. Ni el sofá, ni la chimenea. Solo oscuridad. La imagen mostraba el mismo ángulo del salón, pero completamente apagado, como si la cámara se hubiera transportado a un lugar vacío. Durante 12 segundos no pasó nada, y luego algo cruzó frente al lente. No lo vi del todo, solo una figura pálida, como un rostro, pero sin ojos. La cámara volvió a la normalidad. Ella seguía de pie, como si nada. A las 3:17 se sentó otra vez. Cerró los ojos y no volvió a moverse. Cerré el archivo. Estaba temblando. Me asomé por la puerta con cuidado. El salón estaba en silencio. Ella dormía o fingía dormir. Ese día no dije nada. No podía. Cada palabra me parecía peligrosa. Pero durante el desayuno no pude evitar fijarme en su cuello. Tenía una marca, una línea delgada, horizontal,
justo en la base de la garganta, como una cicatriz reciente. No le pregunté, solo la miré, y supe que fuera lo que fuese, eso no era mi madre. Más tarde se ofreció a lavar la ropa. Se llevó mi sudadera al cuarto de la lavadora, al fondo del pasillo. Aproveché para ir al salón y revisar la cámara. Pero cuando subí al mueble, ya no estaba. Solo había una nota doblada. Decía, ya no hace falta grabar. La letra era la mía. La nota me temblaba en las manos. Ya no hace falta grabar. Era mi letra, mis curvas, mi forma de trazar la R. Pero yo no la había escrito. O al menos no aún. Fui al cuarto donde guardaba la tarjeta SD de respaldo. Tenía un duplicado automático por si la principal se dañaba. La conecté al portátil. Una única carpeta, una única grabación. Archivo 03sellafinal.mp4. Abrí el video. La cámara estaba fija en el pasillo. No era mi ángulo, no era mi ubicación. Era como si la grabación viniera de un rincón imposible, uno que no existía. El video comenzaba en negro, luego imagen. El pasillo, de noche. Silencio. Yo aparezco en cuadro, caminando. Me congelo. Voy con la sudadera azul, la misma que llevaba puesta la noche anterior. Camino hacia el salón. Me detengo. Miro directamente hacia la cámara, que no debería estar ahí, y entonces hablo. Ya está listo. Desde fuera de plano, una voz responde. Sí, ella ya no volverá. La imagen se corta. Luego muestra el salón, la chimenea encendida. Una figura está de pie, pero no logro ver quién es. La imagen está demasiado oscura. El archivo dura 17 minutos. En los últimos 30 segundos aparece un nuevo clip. Es mi habitación, vacía, la cama hecha. Y sobre la cama, una nota. No se lee bien, solo una palabra destaca. Cambio. Cerré el portátil, me estaba mareando. Todo lo que había visto no tenía sentido, pero al mismo tiempo lo tenía demasiado. Ella no era ella, y tal vez yo ya no era yo. La tarde siguiente fingí que iba al pueblo por víveres. Me despedí con una sonrisa falsa. Ella me abrazó, fría, y al oído susurró. Ahora ya sabes por qué no me acuerdo de ti. Volví al coche, no miré atrás, no volví a esa casa, pero dejé la cámara grabando en el salón. Por alguna razón, no podía apagarla, como si parte de mí supiera que alguien, algún día, tendría que verla. Esa grabación terminó 48 horas después, y en el último segundo, cuando el archivo parecía dañado, una figura se sienta frente a la cámara, muy cerca. Respira, y con mi voz exacta dice: «Ya no hay nadie más. Pantalla negra. Silencio».